El túnel, con un diámetro entre 50 y 80 centímetros, cuenta con un sistema de ventilación forzada mediante bombas. Indudablemente que el preso, aparte de las cadenas, no tiene nada más que perder. Alumbrado eléctrico y un sistema de extracción del material removido en base a rieles. Las ansias de libertad no tienen ninguna barrera, o sea, no hay nada que te detenga. Una vez completada la evacuación del grupo que organizó la operación y construyó el túnel, compuesto de 24 personas, el derecho de fugarse de un combatiente no solamente es un derecho, es un deber. El túnel quedó abierto, por lo que suponemos un segundo grupo de compañeros presos políticos logró también salir. Reiteramos que los 24 integrantes originales de la operación nos encontramos en perfectas condiciones y a salvo. Y es más o menos en este lugar que estaba el hoyo en esa época. Estos no eran jardines, acá había un piso sólido de concreto. Tuvimos que romper el piso y estas eran unas construcciones, unas ruinas antiguas de la estación que llegaban varios metros hacia el poniente. A comienzos de 1990, a través de un túnel de más de 60 metros, escaparon 49 presos políticos desde la ex cárcel pública. Entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de enero, terminó la Operación Éxito, una de las fugas más espectaculares de la historia carcelaria chilena. El escape comenzó a gestarse un año y medio antes. Creo que es una cosa absolutamente normal que un prisionero político, un prisionero de guerra, al momento que cae preso, piense en fugarse. Creo que no solamente es una convicción, sino también creo yo que debe ser un deber. Miguel, como varios de los protagonistas de esta fuga, se encuentra hoy fuera del país. Proviene de una familia minera, ingresó a las Juventudes Comunistas tempranamente. Fundador del Frente en Concepción, cae detenido pocos meses después del atentado al general Pinochet. Miguel fue el jefe operativo de la Operación Éxito. Caí el año 86, el 1 de diciembre, supuestamente por ser jefe de operaciones del Frente y el jefe del atentado. Luego de la fuga de Sergio Buchmann de la cárcel de Valparaíso a mediados de 1987, las autoridades de la época decidieron reunir a todos los presos políticos en un solo penal. De esta forma, convirtieron el viejo edificio de General Maquena en una cárcel de máxima seguridad. En ese momento, cuando nos agrupan allí, esa cárcel se convierte, por así decirlo, en una cárcel de alta seguridad. Las galerías todas las cortaron por la mitad. Y la parte que daban hacia el centro fueron entregadas para los presos políticos, y las que daban hacia las calles eran con presos comunes. Y se enaltaron las rejas, se doblaron las guardias, y se hicieron un montón de fenómenos, e incluso se colocaron algunas cámaras de televisión de circuito cerrado. Remodelada, la cárcel quedaba descartada toda fuga por una toma, un asalto o un rescate. La única posibilidad de los prisioneros era a través del suelo. No otro tipo de fuga, porque cualquier otro tipo de fuga significa irse a sangre y fuego, cosa que nosotros no estábamos de acuerdo en hacerlo. Queríamos salir limpios ahí. Es una operación elegante, ¿no? Es lo fundamental, una operación elegante, limpia y que permite una salida de gran cantidad de personas. El triunfo del no en octubre de 1988 no permitió la permanencia de Pinochet en el poder por otros 8 años, pero no ofreció ninguna solución rápida a la situación de los presos políticos. A 2 meses del plebiscito, la determinación de fugarse no cambió. Ideado el plan, la preocupación de los miembros del Frente era resolver hacia dónde ir, qué dirección tomar. Después de hacer un análisis de las posibles vías, empezamos a descartar, ¿no? Teatino, existía un laboratorio en ese tiempo, no nos daba confianza el laboratorio, además que era una estructura nueva. Nosotros sabíamos que donde llegáramos teníamos que romper hacia el exterior y esa iba a ser una barrera dura de romper, ¿no?
Por otro lado, al lado no me recuerdo la otra calle, ¿no? Que está paralela a Teatino. Estaba en terminal de buses, había una situación social muy complicada en esa zona. Mucha policía dando vuelta en el sector, prostitución, etc. Entonces también descartamos ese lado. Ahora, por el frente de la cárcel donde estaba investigación era menos, no se podía, era imposible. Entonces la única salida viable para nosotros era hacia Balmaceda. Justamente los informes de inteligencia habían descartado que la fuga pudiera realizarse hacia la calle Balmaceda, donde finalmente se efectuó. ¿Por qué? Porque se decía que ahí cualquier forado se iba a topar con la bóveda del metro. La alternativa que nos quedaba, la única, era hacia el Mapocho. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que el metro de Santiago de Chile lo habían hecho los franceses, ¿no? Por lo tanto, los franceses tienen fama de tener buenos arquitectos, ¿no? Entonces, no iban a ser tan hueones los franceses, ¿no? De pegar la losa de la calle con la losa del techo del metro. Jamás lo iban a hacer los franceses. Tenían que haber una capa de estabilizador. Otro obstáculo, y quizás el más difícil, fue la tierra. La prensa y las autoridades se preguntaban dónde depositaron tanto material, el que incluso podía llenar 10 camiones. El problema del hoyo no había problema, sabíamos que había que hacerlo hacia el suelo, pero la tierra sí que era un problema. Entonces, hasta ese momento no habíamos descubierto bien dónde íbamos a echar la tierra. Los cálculos, no sé, escuché una vez que se hablaba de más de 50 toneladas de material sólido, y eso no es fácil de guardarlo en ninguna parte. Entonces la primera parte de la operación fue crear todas las condiciones para guardar la tierra. Pasaron algunas semanas y todos, digamos, empezamos a trabajar en función de eso, ¿no? A sacar cálculos, dónde podía ser. Bueno, al final nunca llegamos a una conclusión clara porque no había dónde echarlo. Y en uno de esos días de cárcel, un día domingo, no recuerdo muy bien, estábamos jugando fútbol en la cancha. Yo estaba mirando el partido de afuera, y de repente miro hacia el techo de la cárcel y me da la impresión de que hay una pequeña inclinación. Y voy y verifico por el otro lado y me doy cuenta que sí, que hay una inclinación. Entonces eso para mí significaba de que había un cielo falso. Inmediatamente le comunico a Miguel, lo llamo, está jugando fútbol, lo llamo y le digo: Miguel, mira. En ese momento Miguel me dice: bueno, hay que inmediatamente romper hacia arriba para saber cuántos centímetros son los que tenemos de cielo raso, ¿no? O sea, de techo falso. Aquí están coludidos indudablemente de adentro y afuera. Pues los reos no llegan y se fugan y se hacen un túnel de 20 metros de largo, 30 metros de largo o 40 metros de largo sin que nadie se dé cuenta, porque todo el montón de tierra que salió de abajo, alguna parte tuvo que ir a, no se lo comían los gallos, porque comer tierra no hace bien, ¿no es cierto? Y hay que ver cómo habrían dejado todo el sistema de desagüe tapado. Se me ha comunicado que he sido yo el designado para los efectos. El juez Juan Araya, que fue nombrado como ministro en visita para el caso, investigó la posible colaboración de Gendarmería. Las sospechas se fundaban en el desconocido destino de la tierra. Semanas después de la fuga, las autoridades aún no dilucidaban el misterio. Lo que pasa es que en un comienzo no se encontraba la tierra, entonces habían conjeturas en el sentido: ¿dónde está la tierra? La tierra salió hacia el exterior del penal. ¿Quién entonces fue el que falló en el control de la salida de ese material hacia afuera? La locura mayor es la locura de determinar que en el techo podíamos echar la tierra. Toda la construcción está hecha como ondas. Entonces la guata de cada onda se empareja y se deja con tierra, y que se dejaron ahí todas las toneladas es de la locura más linda de todas. Tú te subías al entretecho de una celda, pero esta se comunicaba con todas las celdas. O sea, tenías 30 espacios más hacia el lado, ¿no? Para ir echando tierra. Entonces nosotros sacamos cuenta, más o menos, y nos dimos cuenta que sí, que realmente caía ahí la tierra. Esa tierra que se encontró se ubicó y se comparó con la que se extrajo del túnel, y las equivalencias eran similares. De manera entonces que no hubo más tierra que la que se sacó del túnel
que la que se encontró en el entretecho. La decisión estaba tomada, la dirección estaba clara y el mayor obstáculo resuelto. Pero el plan, en una cárcel de máxima seguridad, requería una organización y un lenguaje simple y, sobre todo, secreto. Para encubrir, digamos, los nombres y referirnos a ellos, les denominamos algunas frutas. Manzana era la puerta que daba hacia el túnel. Pepino era el que comunicaba la celda de donde estaba el túnel con la celda del segundo piso, donde estaba la entrada hacia el lugar donde se depositaba la tierra. Cuando nosotros decíamos, mira, me toca lavar la loza, es que le tocaba ir a tirar tierra al entretecho. Cuando a alguien le tocaba ir a hacer el hoyo, a trabajar en el hoyo, decíamos, te toca comer, ¿no? Entonces, una serie de nomenclaturas que tuvieran que ver con el diario vivir de la cárcel. En 1989, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez llevaba 6 años de existencia. Empeñado en derrotar militarmente al régimen de Pinochet, había, sin éxito, emboscado a la comitiva del general en 86 e internado 50 toneladas de armas ese mismo año. Secuestró durante 3 meses al coronel de ejército Carlos Carreño en el 87 y asaltó el retén de carabineros de Los Queñes en la 7ª región un año después. Los servicios de seguridad lo habían golpeado con dureza. 12 muertos en la Operación Albania en junio de 1987 y 5 desaparecidos en septiembre de ese mismo año. Para la Operación Éxito, los confabulados encontraron en esa historia una fuente abundante de nombres para sus chapas. Nosotros recurrimos a los nombres de nuestro héroe, la gente que era militante del Frente y que había caído combatiendo o había sido asesinada. Yo me llamaba Ignacio en la operación, por Ignacio Valenzuela Pojoreiki. Mi nombre era Miguel Ángel. El mío era, como tú ves, Esther, por una compañera Esther Cabrera que fue asesinada. Organizados, comenzaron su misión. Debían realizar los forados hacia el techo, la entrada al túnel y aquel que uniría a ambos calabozos. El primero comunicaba al entretecho y lo llamaron Pera. El techo se conoce desde el punto de vista arquitectónico como medio punto, un cuarto punto, es una curvatura en el techo. Y que está sustentada por la presión hacia los costados. O sea, cada ladrillo está haciendo presión hacia los costados. Por lo tanto, si tú le sacas un ladrillo de arriba, el techo se te podría desplomar. Por lo tanto, había que buscar el punto exacto donde poder hacer el corte y que no perdiera la firmeza, digamos. Cuando nosotros sacamos el bloque de arriba, fue terrible porque nosotros estábamos convencidos que el bloque iba a salir completo, ¿no? Cuando se salió, se quebró entero. Entonces se hizo mierda, o sea, se hizo un pastel, ¿no? O sea, no quedó nada. Entonces, ¿qué queda? Tenemos cal, sí tenemos cal. Yo no me acuerdo quién fue el que dijo, bueno, hagamos cal y canto, ¿no? Entonces, bueno, huevos. Empezamos a reunir entre todos ahí los huevos que teníamos, entre los 12 que habíamos ahí, y juntamos como 6, 7 docenas, ¿no? Que no se hizo absolutamente nada, ¿no? Entonces empezamos otra vez a buscar entre todos, a compramos como 3 docenas de huevos ahí en la policía, y a buscar entre los demás combatientes y gente de presos políticos. Logramos reunir alrededor de 17 docenas de huevos, que hasta con cáscara le echamos para. Y se hizo un bloque nuevo. Se copia un poco las técnicas de vietnamitas, de los topos que hacían los vietnamitas. El sistema de puerta que ellos usaban, que lo hacían en la tierra, nosotros lo hicimos en el techo, ¿no? Que son cortes en diagonal que permiten que el bloque quede atrapado, y si tú lo empujas hacia arriba puede salir, pero si lo sueltas queda atrapado y no sale. Las primeras cuestiones con tierra que sacamos era trabajamos 3 horas y sacábamos un puñado de polvo, ¿no? Entonces era desesperante, ¿no? Porque si tú decías, puta madre, si resulta que son 100 metros para allá, ¿no? Y recién
2 horas y media para sacar una cagada de puño de polvo. Puta, en 500 años más nos vamos a fugar de esta mierda, ¿no? Lo difícil del trabajo requirió más personas para la operación. Se incorporaron Luis González, Daniel Alfaro, Marcelo Oces y los últimos trasladados de la penitenciaría, entre ellos Diego Lira, encargado del desembarco en la internación de armas de Carrizal, vive hoy clandestinamente en Chile. Recuerda que ya desde el otro penal había planeado escaparse junto a Miguel Montesino, por lo que suponía que algún intento de fuga debía estar fraguándose en la ex cárcel pública. Cuando llego a la pública, converso con Miguel y le digo, pero instantáneo, ¿cómo voy ahí? O sea, queriendo decirle al tiro, bueno, empezamos a trabajar desde ya o no. Así que como a los 3 días, 4 días ya estaba trabajando en la fuga. Quienes idearon y planificaron la fuga hicieron una selección cuidadosa de quienes podrían incorporarse en este plan de fuga, de las personas que estaban en condiciones de poder participar y mantener un silencio hermético respecto a este plan de fuga para justamente hacer posible que este no fracasara. El 16 de julio del 89, el líder demócrata cristiano de la Concertación, Patricio Aylwin, es proclamado como candidato único de la alianza en las primeras elecciones presidenciales en 19 años. Pero los frentistas no legitimaban el itinerario fijado por una constitución promulgada por Pinochet y estaban resueltos a seguir con su plan. Cada puerta fue bien camuflada. En el caso del túnel, los rodriguistas sacaron un bloque del muro de la entrada a la celda y bajo esa muralla comenzaron el hoyo. Para cubrirlo, fabricaron un pedazo de muro movible en yeso con las mismas características del trozo de muralla que rompieron para iniciar la excavación y que sonaba igual al ser golpeado en los allanamientos hechos por Gendarmería. Tan importante como camuflar los accesos era ocultar la operación al resto de la población penal. La fuga también contó con un jefe de inteligencia. Significaba evitar que los gendarmes supieran de la actividad, que los demás presos supieran de la actividad, e incluso tratar de resguardar de que los compañeros no pudieran filtrar la información a familiares, a amigos que ellos pensaran que podían ayudar. El éxito de la misma se dio justamente al hecho que se hizo en forma muy compartimentada, empleando técnicas de inteligencia, lo que revelaba la alta preparación de quienes idearon la fuga, la planificaron y la llevaron a cabo. El camuflaje fue un éxito. Del plan no se percataron los gendarmes ni el centenar de experimentados combatientes recluidos en la cárcel. El único que se dio cuenta y que tuvo la capacidad para vulnerar la seguridad fue un joven prisionero. Yo no estaba incorporado dentro del grupo de la fuga y me di cuenta, o sea, hubo indicios que me indicaron que algo se estaba preparando. Entonces, como uno conoce a las personas, conoce las afinidades, conoce con quiénes se junta cada individuo, 2 individuos que no se corresponden y andan muy juntos y muy amigables, cuando en el pasado no lo fueron. Dijo, no, o sea, 2 más 2 son 4, no pueden ser 6 ni 8, pues. Entonces se dio cuenta, vio movimientos raros, él tuvo la inteligencia y la osadía de empezar a seguirnos. Nosotros sabíamos que tarde o temprano teníamos que ingresarlo porque, aparte de ser un buen combatiente, era un hombre muy hábil. Eduardo completó la lista de los 20 rodriguistas que trabajaron en la fuga. Él ingresa en momentos en que los presos ya habían tocado tierra y llevaban varios metros avanzados hacia afuera. 12 o 13 metros, o sea, ya habían entrado hacia abajo, pero en términos de longitud eran como 12 metros. El túnel se cavó a 3 metros de profundidad, en semicírculo, y se reforzó con tablas que los prisioneros sacaron de sus catres para evitar derrumbes. En su construcción se utilizaron todo tipo de utensilios para extraer la mayor cantidad de tierra. Todo lo que tuviera algún sentido de herramienta nos servía, una cuchara, un cuchillo, para ir cavando, ¿no? Un pedazo de metal, la pata de una mesa, por ejemplo, también nos sirvió, una tapa de una olla. O sea, todas esas cosas que hay en las cárceles, que uno le puede dar ese uso práctico en un túnel, ¿no? Cosas así
técnicas no existieron, no hubo elementos técnicos sofisticados para poder ayudar a eso, ninguno. Fue todo creación de todo lo que existía ahí dentro de la cárcel. A medida que el túnel crecía y que en ese momento alcanzaba los 25 metros de largo, el trabajo se hizo más difícil. La falta de aire, la fatiga y las ansias de libertad hacían que cada palmo del avance se transformara en una tortura. Las náuseas y los dolores de cabeza eran cada vez más insoportables. Uno trabajaba 10, 15 minutos y salía, pero ya con la cabeza... Efectivamente los dolores de cabeza eran frecuentes, el monóxido no se siente, por tanto uno no se da cuenta de lo que está pasando, no sabe en qué minuto está pasando un límite y para poder salir. Como yo he estudiado medicina, era también responsable de la salud, o sea, responsable médico del equipo. Y la verdad que decía que estaba, pues, ¿no? Es trabajar como que si estuviera corriendo, si yo los 100 metros planos, y respirando a ese mismo ritmo. Falta de aire total. Entonces, bueno, toma aspirina, tómate un par de aspirinas y camina, vete al patio, respira profundo. En un nuevo plebiscito a fines de julio de 1989 se aprobaban 54 reformas a la Constitución del 80. Si bien esos cambios, acordados entre los dirigentes de la Concertación y las autoridades civiles del régimen, buscaban flexibilizar la Carta Fundamental, también reafirmaron su vigencia. Mientras en el exterior se votaban las reformas, en el interior de la cárcel pública los rodriguistas seguían soportando la dureza que conllevaba su plan. 8 meses de incesante labor y la necesidad de mejorar la calidad del trabajo fueron despertando el ingenio de los frentistas. Para hacer llegar aire al túnel inventaron un método, primero por medio de un fuelle y luego a través de un original sistema que les permitió alcanzar los 60 metros requeridos. Fue un sistema de un ventilador metido dentro de un recipiente, ¿no? En donde había una entrada y una salida de aire. Entonces la entrada la tomaba desde fuera de la entrada de la celda y ya la tiraba con fuerza hacia adentro. Lo hicimos de un motorcito, hicimos unas aspas como de ventilador, que fue una olla que a un compañero le robamos. Le robamos la tapa, porque era la única tapa que nos daba el diámetro exacto. Y ya para adentro ya lo condujimos el aire por mangas de plástico, que eran las que utilizábamos nosotros para embolsar la artesanía. Y intercalado así a ciertas distancias con las botellas de 1,5 litros de Fanta, Coca-Cola o lo que hubiera, ¿no? Las cortábamos por lado y lado, entonces nos servían como tubo para, si caía alguna piedra o algo, no estrangulara el paso del aire. Pero a la asfixia debieron agregar la estrechez y la incomodidad de un espacio que era premeditadamente reducido. El avance era tortuoso. Se trataba de ahorrar el máximo de espacio posible, o sea, pasar solamente, qué sé yo, lo que llamamos restar, digamos, o sea, desplazarnos apenas con los codos y avanzar sin levantarnos, sin la posibilidad de levantarnos. Entonces, no sobraba más de 5 o 10 centímetros por lado, digamos, del cuerpo, digamos, estirado. De hecho, el avance, la mayor parte no podía ser punticó porque no teníamos espacio, ¿no? O sea, ahí era las manos hacia adelante, con la punta de los dedos, la punta de los pies, ¿no? Muy despacito, nos demorábamos mucho. La fatiga física comenzó a amenazar la voluntad de estos improvisados y ansiosos constructores. El ahogo y la estrechez dio paso a crecientes grados de angustia. No teníamos espacio para darnos vuelta, entonces para salir teníamos que salir retrocediendo, lo cual era bastante incómodo por lo pequeño del espacio y todo lo demás, y además de eso nos hacía aumentar la sensación de claustrofobia. La claustrofobia era el problema mayor de todo ese tipo de cosas. ¿Y qué sentías? No, sentía una desesperación muy grande de estar ahí, ¿no? Verte totalmente desprotegido, que verse en un agujero que en cualquier momento se te podía venir abajo, era desesperante.
¿Y cómo se supera? ¿Cómo se supera? No sé si lo habré superado alguna vez. Yo creo que fue más el amor propio en que mis compañeros me agarraron, pero me dijeron de todo menos bonito. Para combatir las incipientes fobias, realizaron encierros terapéuticos, durmieron con almohadas y conversaron con los más afectados. Otra de las cosas que hicieron para dominar la angustia y mejorar las condiciones de trabajo fue iluminar el túnel. Ya empezamos a meter cable eléctrico muy fino, ¿no? Y a poner soquetes de luz lo más pequeño posible con las bombillas más pequeñas, o sea, las ampolletas más pequeñas que hubieran en el mercado, o sea, lo más pequeño para también no llamar la atención sobre el consumo de electricidad, porque también era controlado. En un principio empezamos a usar luces normal y corriente. El calor de una ampolleta lo empezamos a sentir, porque el espacio es muy reducido, 50 por 50 prácticamente no es nada, entonces empezamos a buscar alternativas y justamente nos dieron el dato ese de una ampolleta de luz fría, ¿no? De unos pequeños foquitos que alumbran casi igual que una ampolleta normal, y eso lo íbamos poniendo. Eso nos solucionó un poco el problema que además nos quemaba el oxígeno, que era lo más trágico, ¿no? Los continuos allanamientos sorpresa, los temblores y derrumbes fueron otras de las situaciones que pusieron a prueba la voluntad de estos decididos reclusos. Y de hecho de los sustos también, retomándolo, fue un temblor que nos pilló adentro. Sí, un grado, debe haber sido grado 3, 2 o 3, una cosa así, un temblor muy poca cosa, pero que dentro se siente. Y además cualquier cosita que hubiera, a nosotros nos repercutía mucho más. ¿No? Los imprevistos comenzaron a ser alertados, demorando la entrada de Gendarmería a la celda y por medio de un creativo sistema de comunicación que los rodriguistas instalaron al interior de la excavación. Una grabadora bastante potente de estas pequeñitas, ¿no? Que se hizo un sistema circular de conexión de cable, una salida de micrófono y la salida de sonido. O sea, eran dos cablecitos que iban y con un intercambiador de polaridad colocábamos parlantitos que mandamos a pedir algunas radios a pilas de estas pequeñitas, entonces le sacábamos el parlantito y tú sabes que los parlantes sirven como parlante, pero además te sirven como micrófono. Entonces para comunicarnos, lo único que teníamos que hacer era bajar o subir la perilla según estuviera y ya nos escuchaban arriba y nos escuchaban las otras basificaciones. Y así hicimos un sistema de comunicación bastante bueno. El sistema quedó tan bien hecho que, por ejemplo, cada 20 metros más o menos en el túnel, nosotros teníamos un audífono. Entonces ahí podíamos hablar, pedir cualquier material para afuera, o de afuera podían avisarnos cualquier cosa. Así que el que estaba trabajando en la punta, 30 o 40 metros de la celda, tenía comunicación directa con el que estaba haciendo guardia afuera. El sistema de comunicación recorría todo el túnel, que a esas alturas de la celda se prolongaba en dirección norte cruzando 2 galerías, 2 patios y la línea de fuego. En su interior, de apenas 50 centímetros de diámetro, cada 15 metros se hicieron bases, que fueron lugares más amplios que permitían a los excavadores darse vuelta y almacenar las bolsas con tierra. La creación no se detuvo y se inspiró en otros famosos escapes. Así fue como se colocaron rieles de madera y se construyó un carro, similar al que ocupó un grupo de prisioneros aliados para evadirse de un campo de concentración nazi. Cuando hay la necesidad de transportar un material muy pesado, lo primero que se ocurre es que haya una cosa con ruedas, ¿no? Y básicamente, como el terreno es irregular, tiene que tener una línea por donde pasar, si no se cae. Cuando ya llevábamos más de 20, 30 metros, nos dimos cuenta que era necesario poner una línea para poner un carrito para traer la tierra, porque era mucho más fácil acarrear la tierra en un carro que tirarla con un cordel. Las bolsas se iban rompiendo, entonces había que hacer un carrito. Incorporadas todas estas artesanales soluciones, cada día se iniciaba una larga jornada que involucraba toda una línea de trabajo. Entre una hora, media hora, ya uno empezaba a acercarse ahí, empezaba a conversar, salía, entraba, para ya habituar a la gente que estaba ahí, ¿no? Y en una de esas tantas entradas y salidas,
se cerraba la puerta, uno se vestía, se sacaba, se abría toda la puerta, ¿no?, del túnel y uno entraba, ¿no? Y posteriormente que ya uno entraba rápidamente, se abría la puerta nuevamente de la celda. Eso era rápido, eso duraba máximo 5 minutos. Era un día de trabajo, ¿no?, para sacar tierra. Mientras 3 sacaban tierra, porque mira, mientras uno cavaba, le lanzaba con una especie de tarrito, ¿no?, llenaba el tarrito y el otro lo jalaba, ¿no?, con un hilo, iba llenando las bolsas y otro echaba esas bolsas que se llenaban y le echaba en un carrito y el otro tiraba el carrito para atrás e iba embolsando en otras bolsas ya y asegurándolas y acomodándolas para lograr sacar entre 30 y 40 bolsas en ese turno. Fuera ese turno de la noche o en el día, pues. Y cuando llegábamos fuera de la celda nos limpiábamos, o sea, cogíamos una toalla húmeda, ¿no?, y nos pasábamos por todas las partes, nos limpiábamos bien, nos arreglábamos el pelo, en fin, porque no podíamos dar ninguna luz de que había tierra. Así que la cárcel pública no tenía tierra por ningún lado, no teníamos ni macetas casi. Las bolsas con tierra hechas con piernas de blue jeans y cosidas en un extremo se subían a la celda del segundo piso a través del pepino. Después de que esas bolsas de tierra estaban en el entretecho, había que llevarlas hacia el fondo del entretecho. O sea, trasladarla unos 15-20 metros de lado cada bolsa, abrirla y empezar a esparcir la tierra lentamente. Eso había que hacer con cada bolsa, una a una. El trabajo en el entretecho fue casi tan difícil como en el túnel. Había que distribuir la tierra sobre las celdas de los demás prisioneros y de los propios gendarmes con el menor ruido posible. La verdad es que había que hacer toda una implementación arriba del techo porque son muros que transmiten el ruido. Hicimos todo un sistema de forrar el techo con frazada para no producir roce de las bolsas. Entonces pusimos toda esta frazada y el primer sector que llenamos de tierra fue justamente en la cabeza de los gendarmes. Ahora las frazadas era fácil conseguirlas dentro de la cárcel porque eran materiales que Gendarmería no ponía dificultad para entrar, ¿no? Cualquier familiar te podía traer 1 o 2 frazadas. Pero quizás el mayor problema que debieron enfrentar quienes trabajaban en el entretecho fueron las extremas temperaturas que tuvieron que soportar. La verdad es que el trabajo del techo no lo soportaba mucha gente por efecto de la temperatura que existía en el techo en el verano, porque está cubierto con zinc, en lo cual realmente uno tiene una temperatura que deben ser, me imagino yo, 50 grados. De hecho, se pasaba los brazos por las latas y ya lleno de ampollas. Por eso, a pleno sol, más en verano que estábamos ahí, era para achicharrarse, era sudar, entrar ahí en calzoncillos nada más y trabajar en calzoncillos. Era un trabajo durísimo, en el cual uno sale absolutamente deshidratado, tiene que estar 3/4 de hora tomando agua a sorbito para poder reponerse y poder salir al patio o a jugar a la pelota, a cumplir con todas las tareas del colectivo que tú no puedes dejar de hacerla porque produce sospechas. Cada turno, además de involucrar a los hombres que trabajaban en el túnel y en el entretecho, contaba con un grupo de vigilancia que mantenía distraídos a gendarmes y prisioneros. Afuera de la celda, aparte de los que estaban adentro, había una guardia permanente, ¿no?, que normalmente estaba haciendo una mateada o estaba tocando guitarra, etcétera, etcétera. En algún momento a todos nos correspondía ir a tomar mate, ir a jugar, ir a conversar, ir a visitar celdas, ir a hablar con personas. De alguna manera nos íbamos turnando de acuerdo a una planificación que hacíamos. A pesar de trabajar en varios turnos, día y noche, nunca descuidaron ninguna de las actividades normales que cada uno de los integrantes de la fuga realizaba en el penal. Nosotros nos propusimos desde el principio mantener la normalidad en la vida, ¿no?
la mayoría de nosotros llevaba algunos años presos y tenía una rutina, ¿no? Y esa rutina no se podía alterar. Nosotros como combatientes no solamente estábamos trabajando en el túnel, sino que además teníamos las tareas normales de preso político, que significaba hacer trabajo político, pertenecer a algún comité social, hacer actividad partidaria, hacer artesanía para la organización de presos políticos. O sea, toda esa actividad y además las actividades deportivas, culturales, etc. El trabajo que se hacía en el techo, en el túnel y la vigilancia fue facilitado por las condiciones particulares que tenía el remodelado penal. Agrupó a gente muy preparada, muy experimentada, que se cohesionó y logró formar un frente que empezó a lograr que se le dieran cada vez más facilidades, a presionar a los funcionarios de gendarmería que los custodiaban, a lograr ventajas, todo lo cual hizo que, en definitiva, se fueran relajando y flexibilizando las medidas de seguridad. Los gendarmes creyeron que el hecho de tenerlos ahí agrupados en estos módulos, ya eso de por sí les daba a ellos esa seguridad de que una fuga había que descartarla. Con el paso permitido por Gendarmería a otras galerías y con un horario nocturno de encierro, las jornadas para avanzar en la construcción del túnel se hicieron mayores, aumentaron los turnos y empezaron a trabajar las 24 horas para conseguir fugarse aún en dictadura. El 11 de diciembre, Patricio Aylwin había sido electo presidente y asumiría su mandato el 11 de marzo de 1990. Nosotros quisimos salir antes. Quisimos salir antes de que asumiera el gobierno de Aylwin. Nosotros sabíamos que era un golpe contra Pinochet, sin lugar a dudas, y que iba a ser una operación importante dentro del proceso de la lucha contra Pinochet por la democratización, por la libertad. Ningún detalle se dejó al azar, incluso la alimentación para quienes tenían que trabajar tantas horas. Nos asesoramos con una nutricionista que nos hizo todo un estudio con respecto a la alimentación que teníamos que consumir y lo aplicamos, lo cual salió bastante provechoso porque comíamos súper rico. El túnel estaba listo, faltaban pocos metros y solo debían confirmar que se encontraban en el lugar correcto. Se tenía como fecha probable el sábado 27, pero lo que sí no se tenía certeza de dónde se estaba, en qué lugar uno estaba. El turno de la madrugada empezó a taladrar, a hacer con un taladro un hueco en la superficie. Bueno, se hace el hueco y se comprueba lanzando tinta negra por el huequito hacia afuera para ver en dónde estábamos. Entonces habíamos coordinado con una persona que tenía que pasar por ahí o por recorrer toda esa zona y ver dónde estaba la mancha de tinta negra. Entonces, bueno, ahí supimos que todavía nos faltaban como 2,5 metros o 3 metros. Nosotros estábamos hacia afuera del muro, es decir, en la calle. Y la intención nuestra era pasar el muro donde en esa época había una construcción, unas ruinas de la antigua estación Mapocho. Así que lo que hicimos fue seguir. Para cada uno de los integrantes del plan de fuga, esta era una acción de mucha importancia en la que no se podía fallar. Y de hecho el compromiso era tan grande el nuestro con la operación que nosotros teníamos muy claro que si a nosotros nos pasaba algo dentro, nosotros nos quedábamos en el túnel. O sea, si nos moríamos y nos quedábamos en el túnel. O sea, eso lo teníamos bien asumido. Nosotros sabíamos que si nosotros fracasábamos otra vez, ¿no?, como había fracasado Carrizal, como había fracasado el atentado, indudablemente que era el cierre de la puerta del frente. O sea, indudablemente que era adiós hasta nunca. Todo se preparó para la salida, nada se olvidó. Se mandó a comprar zapatos, buzos y pantalones. Se reunió dinero y se repartieron boletos de micro, llaves, calendarios, tickets de metro y facturas. Todo lo que un transeúnte común lleva en los bolsillos. El día estaba decidido. La noche del 29 de enero de 1990 fue la fecha escogida para el escape. Más de 60 metros recorrió el túnel que comenzó en lo que fue la ex cárcel pública hasta aquí, los antiguos patios de la estación Mapocho, hoy Parque de los Reyes. 40 minutos resumen 1 año y medio de disciplinado, meticuloso y discreto trabajo.
El día D comenzó muy temprano en la mañana, ¿no? 20 fueron los frentistas que participaron en la construcción del túnel. Semanas antes, uno de ellos, Santiago Montenegro, enfermó de tuberculosis y fue trasladado al hospital. Él no saldría. Los otros 19, después de evaluar la seguridad y la capacidad de dar protección externa a quienes se fugaran, concluyeron que podían agregar personas. El número máximo de hombres que estimaron fue el de 24. 5 fueron los invitados. Yo no supe la celda en que estuvo sino al final, realmente al final. Yo no me di cuenta de nada hasta cuando se acercaron ciertos compañeros y me invitaron a mí a participar como invitado a la fuga. Solamente saben el día que tienen que irse, así que por ende no conocen el hoyo, no conocen nada. Tuve que asumir todos los riesgos que significaban cruzar ese túnel, que yo no tenía ni idea ni cuánto era el largo. Ese lunes 29 era de visita. Todos los presos se reunieron con sus familiares, algunos de ellos por última vez. Fue un día tenso, quedaban pocos centímetros por cavar. Para esa tarea entró un primer grupo encabezado por Manuel Fuenzalida. Lo mío estaba que tenía que entrar 2 horas antes y asegurar abrir el túnel a las 10 de la noche, hacer contacto con los compañeros que estaban esperándonos afuera. Con la entrada de Manuel a las 8 de la noche se inicia el ingreso al túnel. 4 grupos de 6 personas van introduciéndose paulatinamente. La cifra de 24 no fue un capricho, obedeció a la capacidad del túnel de contener un número determinado de hombres al mismo tiempo. Desde que se rompe el túnel no podía haber nadie fuera de la celda o del túnel. Yo debo haber entrado al túnel como a las 9 de la noche. Ya había una cantidad de compañeros. La puerta del túnel se abre en el momento de salir, nunca estuvo abierta. Se abrió en el instante. Entonces el túnel se llenó con gente tirada dentro de él. Por supuesto, se pueden imaginar de que la cantidad de oxígeno era bastante menor. No podían estar más de 15 minutos con la totalidad de la gente adentro. La extensión del túnel permitía a las 24 personas tendidas una detrás de la otra. El aire, sin embargo, no alcanzaría. El aire efectivamente se empieza a complicar porque ya era complicado cuando habían pocas personas dentro del túnel los que estaban trabajando. Cuando hay 24 personas es mucho más complicado aún. Empezó a faltar el aire. Desde el comienzo de la operación de fuga, se contó con un grupo de apoyo externo que le entregó información sobre la cárcel y los alrededores, reunió dinero y les ingresó material para el trabajo. Pero quizás el momento de mayor colaboración de este grupo de respaldo fue el mismo día de la fuga. Ellos proveyeron de movilización, resguardo y de casas de seguridad. Fueron ellos quienes a las 10 de la noche hicieron contacto y sacaron a los fugados. Un par de minutos antes de las 10 empecé a sentir que alguien se acercaba al lugar, ¿no? Por el sonido de las hierbas. Entonces, confié de que fuera el compañero que no... Pero a las 10 de la noche él tira la consigna y yo se la contesto. Dada la contraseña, comienza la huida. Para cada uno de los involucrados la salida fue una insólita experiencia, sobre todo para quienes nunca habían entrado. Ahora, lo que sí es cierto es que efectivamente en el momento en que entra es inevitable no sentir claustrofobia. Yo creo que es muy raro que alguien no la sienta. Compañeros en Carrizal, cuando estábamos en Carrizal, que me habían enseñado a bucear. Y eso me ayudó mucho porque es la misma sensación que tú sientes cuando estás abajo en el agua y que no tienes respiración. Empezamos a caminar, qué sé yo, a gatear, como sea. Y tú empiezas a ver los adelantos, digamos, que habían adentro del túnel. Un buen equipo de aire, luz. Así que uno se sentía más o menos relativamente, pero intranquilo, nervioso, si estabas bajo la cárcel, o sea. Después de Manuel Fuenzalida, fue saliendo el resto del grupo. Muchos de estos hombres llevaban más de 5 años presos. La impresión fue imborrable. Yo diría que fue como un parto. Nací en ese momento de la tierra. No vuelve a nacer, pues. O sea, después de haber estado 5 años preso, privado de libertad, de todo ese tipo de cosas,
al sacar la cabecita por el túnel, o sea, por el hoyito ese, y lo primero que ves tú es una ciudad iluminada, grande. Es una alegría increíble, o sea, cuesta describirlo. Yo veía la salida, veía una felicidad, veía toda mi vida por delante. Hasta hoy la investigación judicial concluye que el grupo que organizó la fuga demoró 2 horas en recorrer el túnel. Jamás se contempló que un grupo tan grande se introdujera de una sola vez en el forado. Sin embargo, al estar los 24 al mismo tiempo, se redujo la salida. Solo 40 minutos duró la huida. Y el avance progresivo de los compañeros se hizo en bastante orden, de acuerdo a lo planificado, y salimos todos, exitosamente. Una vez fuera del túnel, los recién liberados se sacaron la ropa que llevaban para el arrastre y se quedaron con la vestimenta limpia que tenían abajo. Agazapados, se dirigieron hacia el puente Bulnes. Veíamos que la noche era distinta, a 10 metros de la cárcel era muy distinta. Ahí esperábamos hasta que apareció el vehículo que nos recogió a todos. Y ahí empezamos a repartirnos por todos lados. Un detalle inédito y que nunca se reveló es que el grupo del Frente se fue completo en un bus de la locomoción colectiva. Yo pienso que lo del bus fue una idea magistral, no sé, nadie pensaba que podían morir en el bus, toda esa gente, además el bus con todos sus letreros normales, ¿no? Imagínate 25 terroristas, como decía Pinochet, que jamás se le iban a arrancar de la cárcel, arrancando en un bus, o sea, era una cosa como tirada de las mechas. Increíble contarla, cómo uno se ha subido a una micro de recorrido, independientemente que haya sido manejado o no manejada la situación, ¿cierto? Uno se sube a la micro, nos pasan un sobre, de repente el encargado, digamos, del grupo donde iba yo, de los 4 que nombré, abre el sobre y llega a una calle y toca el timbre y nos bajamos. ¿Ves? Y ahí llega después un auto, nos toma y nos saca de ahí otro auto y nos deja en una plaza, nos toma otro auto y nos lleva. Pero eso sí, lindo, o sea, una planificación extraordinaria, bien preparada la fuga. Una vez protegidos en las casas de destino, los 24 fugados ignoraban que otra historia comenzaba a contarse al interior del penal. Después de la fuga se corre el rumor de que hay un túnel, de que hay una fuga, ¿no? Y no se sabe cómo, ni quiénes, ni nada. Eran como las 12 de la noche, nosotros estábamos en una reunión y llega un compañero del partido a avisarnos que había que faltaban 10 compañeros, y que sabían que se habían ido, que ya no estaban. Y de ahí en adelante comienza toda una suerte de carreras, de preparativos, de arreglos, de primero encontrar por dónde se había provocado la fuga, digamos. En 1987, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez se divide. El nuevo escenario político que surge después que fracasa el plan de internación de armas y el atentado a Pinochet y la definición de su accionar ante una próxima transición democrática provocó el quiebre de la colectividad. Nace el denominado Frente Autónomo, que se lleva a un importante número de sus militantes. La Operación Éxito fue planificada y ejecutada por integrantes del Frente Patriótico inicial. Para este grupo, la determinación de dejar el túnel abierto generó un acalorado debate. Esta alternativa era peligrosa porque Gendarmería podía ser quien notara primero la falta de gente y se dirigiera a la celda, en momentos en que los 24 podían estar aún dentro del túnel. Nosotros dijimos, en una discusión que tuvimos, nosotros no somos carceleros de nadie. Si alguien se da cuenta y es avispado y se da cuenta que faltan 20 gentes, busca y se va, por lo tanto le dejamos el hoyo abierto. Bueno, nosotros nos preparamos para posiblemente allanamiento y decidimos empezar a buscar el hoyo, porque pensamos nosotros que por la puerta grande no se habían ido, entonces lo más probable es que hayan hecho un túnel. De pronto, uno de los procesados que no está en este plan se da cuenta de esto, avisa a otros y empiezan a salir. Y esto empieza a producirse alrededor de las 12 de la noche hasta más o menos las 1:30 de la mañana.
En la mente de los sorprendidos reclusos existía la posibilidad de que todo fuera una trampa. Si yo cuando me metí, yo no sabía que el hoyo salía. Yo no sabía, yo me metí. Dije, igual tenía la posibilidad de si era una trampa me iba a morir. Y en la cárcel me iba a morir igual, así que... o intentando salir. Una de las primeras cosas que se hizo fue revisar el túnel, ¿no? De hecho hay un compañero que se fue y revisó el túnel, que fue Jorge Angulo. O sea, él se metió al túnel, un tipo más o menos pequeñito, digamos, lo cruzó completo, miró, observó y volvió y dijo, en realidad no pasa nada afuera, está todo bien. Si entre los primeros 24 fugados estaban casi la totalidad de los procesados por el caso Arsenales, en este segundo grupo se fue la gran mayoría de los inculpados por el atentado al general Pinochet y el secuestro al coronel Carreño, muchos de ellos con peticiones a condena de muerte. Esta selección no fue casual. ¿Se priorizó gente que tenía causas más difíciles? Sí, por supuesto, dentro de las personas que están en la galería, ese fue un poco el criterio, digamos. Fueron saliendo al principio, digamos. Inicialmente yo iba a salir con otro compañero, Claudio Molina, pero priorizamos por otro compañero que estaba condenado a pena de muerte, que era Mauricio Arena. Para cada uno de estos asombrados prisioneros, todo fue una travesía. Nunca habían entrado, nunca imaginaron siquiera que el túnel existía. Una sorpresa, toda esa ruta es una sorpresa, digamos, una sorpresa y la verdad que hasta el día de hoy, cuando me acuerdo, es una interesante y muy bien lograda obra de ingeniería. O sea. Es lo mismo que el hoyo también adentro, es una oscuridad que tampoco podéis describirla. Es una oscuridad que no está adentro, no sabe qué tipo de oscuridad. Porque yo había estado en una mina antes, pero una oscuridad más inmensa, más grande. Esta es una oscuridad chiquitita. Para estos inesperados e imprevistos invitados, la salida fue más difícil. No tenían equipo de apoyo que los esperara. Todo se debía ingeniar en el momento. Todo se debía resolver en el minuto. 11 afuera. ¿Dónde vamos? No teníamos dónde ir. Porque nosotros, bueno, de hecho, te dije, no sabíamos del túnel. Cuando salimos nosotros, efectivamente, habían disparos desde las casetas de gendarmería. Y habían disparos desde el frente, desde el cuartel Borgoño de la CNI. Y en ese minuto deciden lanzarse al río. O sea, correr, claro, y nos tiramos al río, ¿no? Y empezar a dejarse de llevar por la corriente, ¿no? Por la poca corriente que hay ahí. Incluso llegamos hasta el puente Manuel Rodríguez, que tiene una especie de cajón de agua y se produce una caída de agua. Y como no podíamos salir de ese lugar, casi nos ahogamos, digamos, en ese lugar, porque hay una caída que en ese momento estaba como bien agitada. Nos costó bastante salir de ahí, digamos. De hecho, tomamos bastante agua. La suerte que corrieron estos 25 nuevos evadidos fue diversa. 19 lograron finalmente escapar. 6 fueron recapturados. Estábamos en la orilla del río, decidiendo qué es lo que íbamos a hacer cuando nos cercó Carabinero y otra gente más, digamos, entre medio. Nos tiran al piso y se acerca un civil y nos pregunta, o sea, nos hace parar primero y luego nos pregunta si somos presos políticos, digamos. Y nosotros decimos que sí, y alguien por ahí dice mucha honra, una cosa así. La recepción que tuvimos era de esas mujeres, que seguramente ella se tiene que acordar, que llegó un día en la mañana, que esta mujer lo conocía a un compañero que andaba conmigo, y le dice un momento, ¿y tú no estabas ahí preso? Le dice. Y dice, ay, sí, le dice, no, pero me escapé esta noche con el compañero. Y ahí la vieja, quedó loca. Estuvimos 2 o 3 días en esa casa hasta que ya contactamos a nuestras respectivas organizaciones y ahí nos toman en... Una situación tragicómica le ocurrió a Jorge Martínez. De acuerdo con el comunicado de prensa entregado por Gendarmería, Martínez habría sido capturado por los gendarmes en la salida del túnel porque, comillas, habría quedado atrapado debido a su gruesa contextura física. Ha pasado más de una década y el relato de sus compañeros y del propio Martínez desmienten esta versión. Jorge, ¿tú nunca quedaste atrapado entonces? No, o sea, en ningún momento quedé atrapado, digamos.
Obviamente salí el último, obviamente me cansé y me quedo tranquilo ahí, en el hoyo mismo. Y yo veo unas luces. Y ya Gendarmería venía haciendo una operación rastrillo, hasta que descubrieron el hoyo y ahí estaba metido yo. O sea, por eso está este mito de que uno queda atrapado en el hoyo, porque yo estaba descansando, efectivamente, en el hoyo. Le sacan el vilo y ahí mismo empiezan a sacarte la mugre, los gendarmes. Eso cuánto rato duró tampoco tienen que sostenerme, o sea, ya no me sostenía físicamente. Te puedo decir que tal vez algún tipo de herida cortante te puedes hacer al ir pasando por la cosa, qué sé yo, digamos, ¿no? Pero los golpes que tenía Jorge eran absolutamente provocados por palizas, o sea, eso es indudable. Con Jorge Martínez, la suma total de prisioneros que entraron al laborioso túnel fue de 50. 40 días antes de la celebración de la llegada del nuevo gobierno, la Operación Éxito concluía tras 1 año y medio de trabajo, con 7 prisioneros recapturados y 43 presos políticos fugados. Es una de las fugas más importantes que ha habido, digamos, en la historia de este país. Yo no sé si sea la más importante, pero fue la más espectacular por el número de evadidos y por el grado de preparación, de astucia que demostraron los internos que se evadieron en esa oportunidad. Todo fue, diría, una situación que no terminó, y diría no termina hasta hoy día, con el grupo muy grande de compañeros que aún está en la condición de fugado. Para ellos, diría, todavía todo esto no termina.